Los sapos canadienses están avanzando a pasos agigantados, extendiéndose por el norte de Australia hasta las zonas salvajes de Kimberley. Esto ha sido desastroso para la fauna local, pero los guardaparques están combatiendo a los sapos con la ayuda de la ciencia. Australia llevaba casi 90 años perdiendo la guerra contra su invasor más letal. Cientos de millones de animales tóxicos avanzaban por todo el continente, exterminando a los depredadores que habían dominado estas tierras durante más de 50 millones de años. Y absolutamente nada podía detenerlos. Ni el carbón a gran escala, ni la disuasión química, ni los programas gubernamentales, ni nada que la ciencia pudiera ofrecerles. Estos sapos en realidad han desarrollado patas más largas. Son sapos más grandes, más fuertes, más rápidos y, bueno, simplemente se dirigen continuamente hacia el oeste. Entonces los investigadores descubrieron que un diminuto insecto nativo que vivía justo al lado de la invasión todo el tiempo era completamente inmune a la única arma del sapo. Y cuando los científicos descubrieron cómo convertir esa inmunidad en un arma, usando nada más sofisticado que una lata de comida para gatos, lo que sucedió después en el borde del W fue tan brutalmente eficiente, tan completo y tan inesperado, que ni siquiera los científicos que lo observaban podían creer las cifras. Las consecuencias cambiaron para siempre la forma en que el mundo piensa sobre la lucha contra las especies invasoras. Y todo comenzó con una hormiga que no sabía que debía tener miedo. Esa historia comienza hace casi 90 años con una de las decisiones más catastróficamente erróneas en la historia de la gestión de la vida silvestre. El error de 1935, agosto de 1935. La Oficina de Estaciones Experimentales de Azúcar en Queensland se enfrenta a una crisis. Una especie de escarabajo de la caña de azúcar de lomo gris está devastando la cosecha, excavando túneles entre las raíces, destruyendo campos enteros y arruinando a los agricultores. Alguien propone una solución que suena casi elegante. Puede haber sapos, así que los trajo y ahora son como un gran problema. ¿Sabes a qué me refiero? En Sudamérica, el sapo de caña es un conocido depredador de insectos. Se ha utilizado en Hawái y Puerto Rico con cierto éxito aparente. ¿Por qué no traer un cargamento y dejar que la naturaleza se encargue de los escarabajos? Y así lo hacen. Se importan 101 sapos de caña y se liberan en los campos de caña de Queensland. La oficina lo aprueba. Los científicos lo respaldan. Nadie piensa mucho en qué pasaría si no funciona. No funciona. Los escarabajos viven en lo alto de los tallos de caña. Fuera del alcance de cualquier depredador terrestre, los sapos permanecen en el suelo. Nunca comen un solo escarabajo. La justificación del programa se desvanece por completo. Pero los sapos no lo saben. Solo saben que Australia es cálida, húmeda en los lugares adecuados y rebosante de comida que jamás habían visto. Insectos, ranas, lagartijas pequeñas, gusanos, cualquier cosa que les quepa en la boca. Y en Australia nadie tiene ni idea de qué hacer con ellos. Aquí es donde una mala decisión se convierte en una catástrofe continental. Una sola hembra de sapo de caña puede poner hasta 30 huevos por temporada de reproducción, no al año, sino por temporada, y puede reproducirse varias veces.
Sin depredadores naturales dispuestos a atacarlos, la población no crece, sino que se dispara. En pocas décadas, lo que comenzó como 101 sapos en un campo de Queensland se ha convertido en un frente que se extiende por toda la costa norte de Australia, avanzando hacia el oeste, avanzando hacia el sur y consumiendo todo a su paso. En los primeros años, se movían quizás 9 metros por año, lo suficientemente lento como para que nadie se alarmara. Pero esto es lo que nadie predijo. Los sapos estaban evolucionando en tiempo real. Los individuos al frente de la invasión, los que cubrían más terreno nuevo, estaban siendo seleccionados naturalmente por su velocidad, resistencia y alcance. Los científicos finalmente lo documentaron directamente. Los sapos en el frente de la invasión tenían patas notablemente más largas, mayor resistencia y se desplazaban hasta 30 metros cada año. Literalmente, la conquista los estaba transformando en mejores conquistadores, y portaban un arma que Australia nunca había visto antes. En la piel de cada sapo de caña se encuentran glándulas parótidas cargadas de bupropiona, un compuesto blanco lechoso que ataca las bombas de sodio-potasio en las células del músculo cardíaco. Cuando un depredador muerde a un sapo de caña, la toxina entra a raudales por la boca y le provoca un paro cardíaco. Serpientes, lagartos, cocodrilos y varanos de agua dulce, que habían sido depredadores alfa durante 50 millones de años, murieron a los pocos minutos de una sola mordedura de un animal del tamaño del puño de un hombre. Las poblaciones de koala, feroces marsupiales cazadores del tamaño de un gato, se redujeron en más del 90% en las zonas afectadas. Las poblaciones de lagartos monitores desaparecieron de los territorios que habían ocupado desde antes de la llegada de los humanos a Australia. Incluso se encontraron grandes cocodrilos de agua salada muertos, con sapos parcialmente engullidos entre sus fauces. Todo el gremio de depredadores del norte de Australia estaba siendo desmantelado metódicamente. La velocidad del colapso sorprendió incluso a los investigadores más pesimistas. En algunas regiones, comunidades animales que habían sido estables durante millones de años fueron prácticamente aniquiladas en tan solo 2 o 3 años tras la llegada del sapo. Y cuando los depredadores ápice desaparecen, los efectos se propagan en cascada a través de todos los niveles de la cadena alimentaria. Las especies de presa que controlaban se multiplicaron exponencialmente. Los insectos que habían devorado se multiplicaron sin control. El equilibrio ecológico que había tardado eones en construirse se desmoronó en una sola temporada. Australia presenció en tiempo real cómo una red alimentaria a escala continental se desintegraba. Australia lo intentó todo: sacrificios masivos, barreras físicas, programas de captura, investigación con feromonas, disuasión química, intervenciones genéticas. Nada funcionó. No se puede combatir una población de cientos de millones con manos humanas y cubos de plástico. La invasión seguía avanzando y cada año llegaba un poco más rápido. Durante décadas, realmente parecía que no había solución. Si quieres saber si realmente la hubo y cuánto costó encontrarla, asegúrate de estar suscrito antes de la siguiente parte.
porque la solución que finalmente funcionó fue tan simple, tan obvia en retrospectiva y tan brutal en la práctica, que los científicos que la descubrieron todavía hablan de ella como si hubieran presenciado algo que no debían ver. Las fauces del Outback. Esto fue lo primero que notaron los investigadores. No en un laboratorio, sino a la orilla del agua, en el campo, observando. Donde los grandes depredadores morían, algo mucho más pequeño estaba perfectamente bien. Pequeñas larvas de sapo de caña, las que acababan de transformarse de renacuajos y se arrastraban por tierra por primera vez, eran atacadas por hormigas carnívoras, y las hormigas no morían. Ni siquiera disminuían su actividad. En ese momento, la pregunta cambió. Ya no se trataba de cómo matar a los sapos, sino de por qué la toxina no funcionaba en estos insectos. Y lo más sorprendente es que la respuesta está en su estructura. La toxina BUP actúa secuestrando el sistema de señalización eléctrica del corazón, específicamente las bombas de sodio-potasio en las células del músculo cardíaco. Esto es catastróficamente efectivo contra los vertebrados, porque todos los mamíferos, reptiles y anfibios de la Tierra funcionan con el mismo mecanismo biológico básico. La toxina fue diseñada por la evolución en Sudamérica precisamente para este tipo de objetivo. Pero una hormiga no está diseñada de esa manera. El sistema circulatorio de una hormiga, su estructura nerviosa, la infraestructura básica de su cuerpo, todo funciona con principios completamente diferentes. Para una hormiga carnívora, el aterrador compuesto blanco que recubre un bastón. La piel de un sapo, en el peor de los casos, tiene un sabor extraño. El diminuto depredador ni siquiera percibe el arma. Y las hormigas carnívoras de Australia no son nada tímidas. Son grandes, de color cobre, rápidos y extraordinariamente agresivos para su tamaño. Cazan en grupos coordinados. Un explorador encuentra una fuente de alimento y deja un rastro de feromonas. En cuestión de segundos, llegan refuerzos. En minutos, cientos de obreras convergen en un solo objetivo. No necesitan dominar a la presa. Necesitan abrumarla. Cuando una colonia de hormigas carnívoras encuentra un sapo de caña joven, ve una sola cosa: una gran masa de proteína de movimientos lentos sin defensa viable contra su patrón de ataque. El primer contacto activa las feromonas de alarma. Decenas llegan en segundos. Muerden las patas, los ojos, el vientre blando. El sapo se debate y trata de saltar. Y cada salto arrastra más hormigas. Señaliza la llegada de más refuerzos. Empeora la situación. El sapo está siendo arrastrado hacia abajo por el peso y la cantidad, y no tiene defensa. He aquí lo que lo hace aún más sorprendente. Las hormigas no reciben una dosis letal de toxina. Un depredador que muerde a un sapo de caña y lo traga recibe la dosis completa de buftoxina a través de la boca y el intestino, suficiente para provocar un paro cardíaco a un cocodrilo. Las hormigas están mordiendo la piel externa en docenas de puntos simultáneamente. Cada hormiga absorbe una cantidad ínfima en un solo punto de mordedura, ni cerca del umbral necesario para provocar un paro cardíaco. La toxina que aniquila a un lagarto monitor de 1,8 metros
no puede detener a un insecto que solo necesita 1 milímetro de contacto de mandíbula para hacer su trabajo. El sapo está sudando su arma más poderosa sobre su propia piel y no está haciendo absolutamente nada. Toda la estrategia de supervivencia del sapo se basaba en una suposición: que cualquier cosa que lo tocara intentaría tragarlo. Las hormigas no tragan, enjambran. Y en ese único error de cálculo biológico, 90 años de invasión comenzaron a desmoronarse. Pero aquí está el detalle que hace que esto sea más que una curiosidad. Los investigadores realizaron pruebas de escape controladas. Compararon al sapo de caña con 7 especies de ranas nativas australianas, animales que habían convivido con las hormigas carnívoras durante millones de años. En todas y cada una de las pruebas, en todas las mediciones de velocidad de escape, resistencia y distancia de salto, el sapo de caña quedó en último lugar. No penúltimo, sino último. Las ranas nativas tenían los reflejos adecuados, una congelación total, seguida de un salto explosivo que rompía el contacto antes de que la señal de alarma se propagara. El sapo de caña simplemente se quedó quieto. Su única respuesta programada era confiar en la toxina. Contra una serpiente, funciona. Contra un enjambre coordinado de insectos que no pueden sentir la toxina, es una sentencia de muerte. Esta es la trampa biológica en la que cayó el sapo. Y ahora los investigadores tenían una nueva pregunta. ¿Podrían construir una aún más grande pesadilla en la zona de aterrizaje? Lo que la doctora George Ward temía y sus colegas diseñaron a continuación suena demasiado simple para ser un gran avance. Fueron a estanques de cría. Llevaron latas de comida para gatos. Aquí está la lógica. Las hormigas carnívoras son extraordinariamente receptivas a las fuentes de alimento con alto contenido proteico. Coloca cebo a lo largo de la orilla y no solo atraerás a unas pocas recolectoras. Desencadenarás una movilización de toda la colonia. Miles de obreras convergen en el lugar y mantienen esa presencia durante horas. Esencialmente, estás alquilando un ejército. Por el precio de unas pocas latas de comida para gatos, puedes concentrar una fuerza asesina en un lugar preciso. Pero el momento lo es todo. Y aquí está el porqué. Cuando un renacuajo de sapo de caña alcanza la etapa de metamorfosis, cuando le crecen las patas, pierde las branquias y se convierte en un pequeño sapo terrestre, se enfrenta inmediatamente a una serie de brutales presiones competitivas. Tiene que abandonar el agua. Sus branquias han desaparecido, pero su piel aún no se ha endurecido, por lo que no puede aventurarse en tierra seca sin deshidratarse. Esto lo atrapa en una estrecha franja de lodo húmedo justo en la orilla del agua, la zona de aterrizaje, apiñado con miles de sus hermanos, todos exhaustos por la metamorfosis, todos moviéndose a su mínima velocidad. Y entonces la situación empeora para el sapo. Los sapos de caña adultos son caníbales. Si los metamorfoseados permanecen cerca del agua, los adultos se los comerán. Por lo tanto, las crías se ven obligadas a salir durante las horas del día,
cuando la actividad de los adultos cerca del agua es menor. Durante las horas de luz, la zona de aterrizaje. Animales del tamaño de uñas, exhaustos y apiñados en el barro. Las hormigas carnívoras son más activas durante el día. Piensa en lo que eso significa. El sapo es expulsado del agua justo cuando las colonias de hormigas están en su máximo apogeo, cayendo precisamente en el terreno que las hormigas ya patrullan, con un cuerpo demasiado pequeño, lento y exhausto para escapar. Cada presión sobre el sapo lo empuja directamente hacia la ventana de caza óptima del pequeño depredador. No es una coincidencia. Es una convergencia de desajustes evolutivos que Australia había estado ignorando durante 90 años. Cuando los investigadores colocaron cebos en las orillas antes del pico de metamorfosis, los resultados dejaron al equipo de estudio atónito. Más del 98% de los ejemplares que emergían del agua fueron atacados y eliminados en los primeros minutos tras abandonarla. No la mayoría, ni los más lentos. El 98%. En algunos sitios de prueba, toda la cohorte de una temporada de reproducción, decenas de miles de animales, fue exterminada de un solo estanque antes de que un solo individuo alcanzara la edad adulta. Cada uno de esos animales era una futura hembra con una producción de 30,000 huevos por temporada. Cada uno de ellos era un nodo en la red de expansión de la invasión, y cada uno de ellos fue eliminado por un diminuto depredador que no cuesta nada desplegar. No necesita laboratorio, no causa contaminación química y ya estaba allí. Pero aquí está la pregunta que debería rondar por tu cabeza. Si las hormigas son tan efectivas, ¿por qué no detuvieron la invasión hace años sin ayuda humana? La respuesta revela algo aún más oscuro sobre cómo funciona realmente la invasión. La lógica brutal de la naturaleza. La vulnerabilidad del sapo de caña a las hormigas carnívoras no es un defecto. Es la consecuencia de ser una criatura optimizada para un continente, arrojada sin previo aviso a otro. Todo lo que hace el sapo, la quietud, la toxina, la postura lenta y segura, evolucionó en Sudamérica, donde la presión de los depredadores provenía casi exclusivamente de vertebrados que intentaban engullirlo entero. Serpientes que atacan y tragan, aves que lo atrapan y lo engullen, mamíferos que lo muerden. Para todos ellos, la estrategia es perfecta: permanecer quieto, confiar en la toxina y no malgastar energía corriendo. Australia introdujo un tipo de depredador que el sapo nunca había encontrado en su historia evolutiva: insectos sociales, diurnos y altamente organizados que atacan desde el exterior hacia el interior en cantidades demasiado grandes como para que una sola dosis de veneno tenga efecto. El sapo no sabe cómo huir de esto. Su respuesta neuronal ante una amenaza es quedarse paralizado, inflarse y secretar toxinas. Todas son respuestas completamente erróneas ante un ataque de enjambre. Congelarse lo convierte en un blanco fijo. Secretar toxinas sobre su piel solo recubre la superficie que las hormigas ya están mordiendo. Y lo peor es que los sapos bebés quedan atrapados en una trampa adicional que no tiene nada que ver con las hormigas. El terreno a lo largo de la costa y gran parte del territorio del norte está muy removido por las pezuñas del ganado. Una superficie llena de cráteres de barro seco, huellas de pezuñas y crestas desmoronadas. Para un humano,
es un terreno accidentado. Para un metamorfo del tamaño de una uña, cada huella de pezuña es un cráter del que no puede salir. Los investigadores hallaron una correlación directa y medible. Cuanto más accidentado es el terreno, mayor es la mortalidad de los sapos. Incluso antes de que lleguen las hormigas, los sapos caen y permanecen inmovilizados mientras la colonia se instala. Mientras tanto, las ranas autóctonas que comparten los mismos estanques se encuentran bien. Incluso en lugares con abundante cebo y poblaciones de hormigas muy elevadas, la mortalidad de las ranas autóctonas no mostró un aumento significativo. El mismo reflejo de escape que les permitió sobrevivir durante millones de años bajo la presión de las hormigas sigue funcionando. Ven a las hormigas, dan un salto fuerte y desaparecen. Las hormigas carnívoras actúan como un filtro biológico, eliminando las especies sin los reflejos adecuados y dejando a las autóctonas prácticamente intactas. El ecosistema ya estaba intentando hacer esto. Simplemente no tenía la fuerza concentrada suficiente en el momento crítico. Y aquí está lo que hace que el panorama evolutivo sea aún más brutal. Las ranas nativas no tuvieron suerte. Obtuvieron su inmunidad a través de millones de años de coexistencia con hormigas carnívoras. Cada individuo que se paralizaba en lugar de huir era devorado. Y a lo largo de generaciones, la población se transformó en algo que las hormigas no podían atrapar fácilmente. El sapo de caña llegó sin tal historial. Fue arrojado a una guerra para la que nunca se había preparado. Aquí está la parte que nadie vio venir. Yacht, no necesitas arreglar todo el continente para cambiar el resultado. Solo necesitas estar en el estanque correcto con el cebo correcto en la semana correcta de la temporada. Líneas de batalla finales. Antes de que alguien pueda considerar esto una victoria, es necesario un diálogo. Y quienes dirigen este programa son los primeros en tenerlo. La historia de la intervención ecológica en Australia no inspira confianza. El sapo de caña es el ejemplo más conocido de lo que sucede cuando se introduce una solución biológica sin evaluar las consecuencias de su fracaso. Por lo tanto, cuando los investigadores empiezan a hablar de concentrar deliberadamente una especie nativa para suprimir otra, la primera pregunta es: ¿cuáles son los efectos secundarios? Las hormigas son nativas, y eso es lo importante. No son un elemento foráneo introducido, son una parte existente del sistema que se modula en los márgenes. Pero nativo no significa inofensivo a cualquier densidad de población. Si se fuerza a cualquier especie mucho más allá de su abundancia natural en un área concentrada, se puede generar presión sobre otras especies que nadie pretendía afectar. Esta es precisamente la razón por la que el programa de cebos de comida para gatos se está implementando como una herramienta de precisión, no como una fumigación generalizada. Estanques específicos, ventanas de tiempo específicas, las 2 a 3 semanas de máxima emergencia de metamorfosis, no todo el año. Sitios monitoreados con datos de referencia documentados para que cualquier efecto pueda detectarse tempranamente. El objetivo es crear un campo de exterminio localizado temporal en el punto de vulnerabilidad más crítico en el ciclo de vida del sapo. Luego retirarse y permitir que la colonia regrese a su densidad natural. Los investigadores desarrollaron criterios para seleccionar qué estanques atacar.
Los sapos de caña prefieren aguas tranquilas y poco profundas con orillas de pendiente suave, la misma estructura que tiende a producir un terreno ideal para que las hormigas busquen alimento en la orilla adyacente. Al mapear los sitios de reproducción conocidos y correlacionarlos con los datos de actividad de la colonia, los equipos identifican los puntos de intervención de mayor valor y concentran allí los recursos limitados. Un pequeño equipo con unas cuantas latas de comida para gatos en el estanque adecuado durante la semana precisa puede eliminar a decenas de miles de animales que, de otro modo, se dispersarían a lo largo de cientos de kilómetros de territorio. Esta filosofía es la opuesta a la de la intervención que originó el problema. Es una filosofía basada en escuchar en lugar de imponer, en trabajar con lo que ya existe en lugar de introducir algo nuevo y esperar que se comporte. Cada intento anterior de combatir al sapo de caña intentó imponer una solución desde fuera del sistema. Este le pregunta al sistema qué es lo que ya sabe. En 1935, los humanos intentaron arreglar un sistema roto añadiendo una nueva pieza. Este programa funciona escuchando lo que el sistema ya está haciendo. Un pequeño depredador que ya ataca a los sapos bebés en todos los estanques del norte de Australia, solo que no en cantidades suficientes para marcar la diferencia y darle una ventaja temporal dirigida en el momento en que puede causar el mayor daño. No se trata de control, sino de amplificación. Y en las zonas donde el programa se ha estado implementando, está empezando a ocurrir algo que los investigadores no suelen mencionar en voz alta porque no quieren adelantarse a los datos, pero lo perciben. Las consecuencias ya se empiezan a notar. ¿Qué sigue? En áreas donde el programa de cebos ha estado activo durante varias temporadas, los investigadores están documentando la actividad de los cuales en territorios donde la especie no se había registrado en años. Los lagartos monitor están regresando a áreas que abandonaron cuando el frente de los sapos pasó. La cadena alimentaria que fue desmantelada temporada tras temporada está comenzando a reconstruirse lenta e imperfectamente. Esto es el resultado, no un comunicado de prensa, no un gráfico. Un quole en una cámara trampa a las 3:00 de la mañana en un lugar donde no se han visto quals desde que llegaron los sapos. Un lagarto monitor tomando el sol en una roca en un territorio que recuperó porque la presión finalmente disminuyó lo suficiente. Esto no es prueba de victoria. Los investigadores son cautelosos al respecto. El sapo de caña lleva casi 90 años arraigado en los ecosistemas australianos, extendiéndose por millones de kilómetros cuadrados. La erradicación no es el objetivo, porque es imposible. El objetivo es la supresión. Reducir su población lo suficiente y de forma constante para que las especies autóctonas que el sapo casi destruyó tengan espacio para recuperarse. Pero esto es lo que logró este pequeño depredador, algo que ningún programa de sacrificio, ninguna barrera ni ningún tratamiento químico jamás consiguió. Cambió las matemáticas. El motor de la invasión funciona con metamorfos, que sobreviven hasta la edad adulta y ponen 30,000 huevos por temporada. Cada hembra adulta que el programa impide que exista no es solo un sapo eliminado. Son 30,000 huevos por temporada,
que se acumulan a lo largo de múltiples ciclos de reproducción que desaparecen de la ecuación de la población. Un evento de mortalidad del 98% en un solo estanque durante una sola ventana de emergencia no es solo un dato impresionante. Es una interrupción multiplicativa de la tasa de crecimiento de la invasión. Hacer eso en docenas de sitios de reproducción de alto valor simultáneamente, temporada tras temporada, y se empieza a doblar la curva. Piense en lo que eso significa para las especies que estuvieron a punto de ser exterminadas. La población de codornices que perdió el 90% de sus individuos no colapsó porque los codornices individuales murieran uno por uno. Colapsó porque la presión de la depredación fue tan implacable que la población no pudo reproducirse más rápido de lo que se perdía. Invierta esa presión. Reduzca la densidad de sapos por debajo del umbral donde los qualls pueden sobrevivir a los encuentros y reproducirse con éxito. Y la recuperación comienza a avanzar lentamente en la dirección opuesta, con contratiempos impredecibles, pero en la dirección correcta. Considere lo que esto significa a gran escala. El frente de invasión avanza actualmente por Australia Occidental y continúa su marcha. Cada estanque de cría en ese corredor es un nodo de multiplicación. Si el programa de cebo se implementa en los puntos estratégicos de estrangulamiento en el borde activo de la invasión, la ecuación comienza a revertirse, no rápidamente, pero sí de forma constante. Esto es lo que impacta a los investigadores que trabajan en este programa. Durante 90 años, el sapo de caña en Australia fue considerado una criatura que había resuelto todos los problemas: tóxico, prolífico, adaptable y rápido. Cada vez que el continente intentaba detenerlo, el sapo encontraba la manera de sobrevivir. Su defensa era simplemente demasiado completa contra cualquier patrón de ataque que los humanos pudieran diseñar. Lo que reveló la hormiga carnívora es que la defensa nunca fue completa. Solo era completa contra los ataques específicos que el sapo había enfrentado en su historia evolutiva. La bufotoxina es una obra maestra contra los depredadores vertebrados, contra el pequeño depredador, contra un enjambre coordinado de insectos que opera desde afuera hacia adentro, demasiado numerosos para envenenar, demasiado pequeños para preocuparse por una sola dosis. Es absolutamente inútil. El sapo trajo un arma a una guerra donde el arma no funciona y no tenía respaldo. La doctora Ward observó con temor a las hormigas que esperaban en la orilla, y lo que veía, lo que hacía tan difícil apartar la mirada, era un ecosistema que finalmente cerraba un ciclo que había estado abierto durante 90 años. El pequeño depredador no era una solución diseñada por los humanos, era una solución que el continente ya tenía. Los humanos simplemente trajeron la comida para gatos, aparecieron en el estanque correcto, en la semana correcta, y prestaron la atención suficiente para comprender lo que ya estaba sucediendo. La respuesta a uno de los peores desastres ecológicos de la historia moderna no fue un químico, ni un arma genética, ni un programa de exterminio masivo. Fue un pequeño insecto y una lata de cebo proteico desplegados en el momento exacto del ciclo de vida de la invasión en el que podían causar el máximo daño. Requirió que alguien dejara de preguntar ¿qué podemos agregar?
y comenzara a preguntar qué está tratando de hacer ya el ecosistema. Los lagartos monitores están regresando. Los qualls se están desplazando por los territorios que abandonaron cuando llegaron los sapos. Las hormigas carnívoras siempre estaban ahí, siempre hambrientas, siempre inmunes al único arma que el invasor creía imparable. Habrá contratiempos. Algunos estanques no se alcanzarán a tiempo. Algunas cohortes escaparán a la ventana de oportunidad. El sapo está demasiado arraigado en demasiados ecosistemas como para que un solo programa revierta rápidamente 90 años de daño. Pero el principio ha sido probado. El método funciona. Y por primera vez, hay una herramienta en el campo para la que el sapo no tiene respuesta. Eso importa. En conservación, una herramienta que funcione lo es todo. Las consecuencias aún se están escribiendo, pero por primera vez, desde 1935, se están escribiendo en la dirección correcta. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que la respuesta fue más extraña de lo que nadie predijo. Un pequeño depredador, comida para gatos, y la semana específica en la que el 98% de la futura generación de una invasión puede ser eliminada en un solo estanque. Suscríbete para leer más historias donde lo más insignificante resulta ser lo más importante.